hacer un análisis, ya esta vez no sobre música o la historia de la música, sino una situación que está viviendo el mundo referida a una guerra, específicamente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con la finalidad de anexionarse nuevamente a Ucrania, como estuvo durante más de 75 años anexionada a lo que fue conocido desde 1919, cuando comenzó la revolución bolchevique en Rusia en principio, hasta 1991, cuando todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue un proceso que se mantuvo desde el punto de vista político con una tendencia en ese imperio desde la perspectiva política por más de 79 años en el mundo. Eso fue lo que permitió que existiera lo que se denominó la bipolaridad política en el mundo, es decir, la existencia de dos imperios. El imperio representado por el capitalismo, cuyo mayor exponente y representante eran los Estados Unidos y Europa, y el otro imperio representado con teorías totalmente distintas desde el punto de vista conceptual, teórico y en la experticia por la Unión de Repúblicas Socialistas expresada en el comunismo. Esto originó, en principio, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial lo que fue la denominada Guerra Fría en el mundo. A la caída del Imperio Soviético en el año de 1991, o mejor dicho, también conocida como fue la disolución de la URSS, esto trajo como consecuencia en el mundo que representó una victoria para el modelo democrático capitalista en la sociedad planetaria. Esto también a su vez consolidó el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo y en menor medida también consolidó el liderazgo de la Unión Europea, partidarios en principio de un poder blando, mundial, con menos ejercicio de participación desde el punto de vista militar y a su vez porque creían que era necesario la construcción de un mundo unipolar en la sociedad planetaria. A su vez impulsó también nuevas potencias en la sociedad planetaria, como fue la China y la India desde el orden comercial, al extremo que se decía a partir del año 1991 que a la larga China iba a tener en el mundo el control de la economía planetaria y esto fue importante porque dentro de una concepción profundamente comunista, con la caída de Mao Zedong o con la muerte de Mao Zedong, entra China a un nuevo escenario político en el ámbito mundial. A su vez, la concepción de la democracia es vista como un valor universal y viene a ser como la piedra angular de todas las estructuras políticas que se plantean en la sociedad dirigidas bajo un modelo de democracia donde haya una separación de los poderes. A partir de eso, de esa realidad de 1991, que fue la disolución de todo lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas, no todo quedó libre en la sociedad, a pesar de que se escribió muchísimo diciéndose el fin de la historia. No podemos olvidar que el conflicto de Ucrania no comienza en 2022, ese es un conflicto mucho más antiguo y comienza fundamentalmente, pudiéramos decir, por no ponernos en toda la parte histórica, a partir de 2014 con la toma de la península de Crimea por parte de Rusia, ya no como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino como la Federación Rusa, que toma la península de Crimea. Es decir, un territorio que desde el año 1954, por la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien la había declarado como parte del territorio de Ucrania, viene después, en 2014, con Putin y toma a Crimea
Y ahí comienza la guerra entre Europa y, entre Rusia y Ucrania. Se puede decir que esa guerra había venido a representar, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos de naturaleza bélico y militar quizás más complejos que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Primero, porque más de 7.300.000 personas de ucranianos han abandonado el país. Y segundo, porque 7.100.000 personas se han desplazado internamente en la propia Ucrania hacia otros lugares donde haya más paz y más estabilidad, y que no esté sometido el pueblo ucraniano a los efectos perversos de las explosiones, de las entradas de tanques de guerra, de las entradas, de las tomas fronterizas militarmente por los rusos, el uso de ouijas o la amenaza de las ouijas con respecto a toda Europa y específicamente a los Estados Unidos, como evidentemente lo hizo Putin. Y esto pudiéramos apreciar que en el año de 1997 Putin criticó la expansión de la OTAN, y además que la criticó, también ya se negaba, ya se veía la intención solapada que tenía el gobierno del Kremlin de invadir a Ucrania. ¿Cómo se determinó todas estas realidades? Se determinaron porque en la propia Ucrania se crean, en la región de Donetsk y en la región de Lugansk, se crean la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, dos estados autoproclamados en Donbass, en el este de Ucrania, y Putin les da el apoyo político a estas dos provincias de Ucrania para que ejerzan libertad y autonomía internamente, porque habían movimientos prorrusos. Todavía el pueblo ucraniano no salía del espanto en que ellos se habían sometido durante toda la cultura socialista y comunista, a las que habían sido sometidos durante todo el tiempo que duró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces reciben el apoyo de Putin, pero a su vez el Consejo Federal de Rusia entonces autoriza a Putin para que militarmente bombardee todos los objetivos civiles y militares, y es cuando el 24 de febrero de 2022 comienza una nueva operación de Rusia, liderizada por Putin como presidente, ya por tercera vez, y toman parte de las fronteras de Ucrania militarmente. Y comienzan los misiles a impactar puntos estratégicos desde el punto de vista de militares y civiles, y hay toda una artillería militar que comienza a entrar por la frontera del este de Rusia, y toman las ciudades de Gerson, Mariupol, y toda la parte del este de Rusia es tomada por Putin. Comienza la guerra 2022, se declara la guerra en febrero de 2022. Rusia retoma, el planteamiento de Rusia a través de Putin es tomar todos los territorios, porque consideraba que Ucrania debía, porque él pretende volver a construir la Unión de Repúblicas, no con sentido socialista o comunista, como él estuvo formado desde que estuvo miembro de la antigua policía más temida del mundo de Rusia. Entonces, a su vez movilizó, en el año 2023, movilizó más de 200 soldados con una nueva contraofensiva en Donbass. Y la ONU se pronuncia, y la Asamblea General de las Naciones Unidas dicta una resolución, la ES 11.1, considerando que la invasión era ilegal porque estaba violando las normas y principios de los estatutos de la Organización de los Estados Unidos, así como las diversas resoluciones y la jurisprudencia de la ONU, y con el apoyo también de todas las naciones de la Unión Europea. A su vez, la Corte Internacional de Justicia le ordena a Rusia suspender todas las operaciones
de continuar con las operaciones militares hacia Ucrania, y el Consejo Europeo expulsa a Rusia y les pone sanciones, no solamente la Unión Europea, sino también los Estados Unidos, les ponen sanciones de naturaleza económica y políticas a Rusia y a Bielorrusia, que está en las fronteras, y además era uno también de los países que integraban la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que después de la caída de ese bloque siguió manteniéndose bajo la égida de influencias de Putin en Rusia con el gobierno de Lukashenko, que tiene también más de 25 años en el poder. Es decir, son en Rusia y en Bielorrusia y en los países que responden a los intereses políticos de Rusia, no hay democracia, no hay libertad. No, se habla de una en presunción de un igualitarismo de naturaleza política, pero eso es falso, eso no existe, porque igualito en esas naciones donde no hay libertad, hay una manipulación del sistema electoral para que aparezcan elecciones, que es una institución del sistema liberal, pero cuyas elecciones son para demostrar ante la opinión pública internacional de que hay democracia desde la perspectiva liberal, pero realmente no hay democracia, sino que desde que Lenin publicó el libro de El Estado y la Revolución, en ese mismo libro se dice que el objetivo era que utilizar las instituciones del liberalismo político para aplastar la burguesía, para aplastar el capitalismo, para aplastar las instituciones de la democracia. Y eso es lo que en mi criterio ha venido haciendo primero los gobernantes dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahorita Putin bajo otro régimen que es totalmente totalitario. Y a su vez, como ocasión de esa guerra, la Corte Penal Internacional abrió investigaciones de crímenes contra la humanidad, acusando específicamente a Putin y a su gobierno, donde se determinó de conformidad con el Estatuto de Roma la existencia de crímenes de guerra, secuestros de niños, que actualmente todos esos niños en este momento histórico están en Rusia, desconociendo a todos sus familiares, porque los secuestró el gobierno de Putin. Ha habido genocidio político y hay genocidio político. Y entonces, ¿qué hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya? Solicitó ante el tribunal de la Corte Penal, solicitó que una orden de captura contra Putin que se le concedió, y actualmente Putin tiene una orden de captura internacional que reposa en todas las instituciones de la Interpol y de las policías internacionales que están en los aeropuertos internacionales, de tal manera de que Putin no puede salir de Rusia para ninguna parte. Esa medida fue dictada el 23 de marzo de 2023. Durante esta guerra de combate y de tácticas, hay una particularidad que se ha suscitado, que es la producción de drones. Con ese instrumento de guerra se ha alcanzado un papel protagónico durante todo el año 2024 y todo lo que va de 2025, al extremo que es el causante del 75% de las bajas en el campo de batalla. Pero debemos aclarar una cosa, que eso ha permitido que Ucrania, en su deseo de defenderse, independientemente del apoyo económico y militar que le ha facilitado la Unión Europea junto con los Estados Unidos, ellos también se han preparado en la producción de drones, mientras no en la misma cantidad como la produce Rusia, pero sí ha sido muy útil la producción de drones, porque eso es lo que le ha permitido hacer enfrentamientos en directo contra la artillería, la armada y los hombres de los que se ha valido el gobierno de Putin para tomar el territorio de Ucrania, porque el fin es tomar a Ucrania. Y una vez que tome Ucrania, Ucrania, pues irá contra otras naciones de Europa Oriental en principio y después de Europa continental. En esta guerra ha habido muchos gastos desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. Por ejemplo,
La Unión Europea prometió, desde el mismo momento que comenzó la guerra, el 2022, 198.000 millones de dólares a Ucrania para facilitarlo para la compra de armamento y para asuntos de naturaleza humanitaria, de los cuales se han gastado 145.000 millones de dólares. Y Washington, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, prometió 183.000 millones de dólares como ayuda para Ucrania, de los cuales se han distribuido, se han gastado 140.000 millones de dólares. De manera pues que lo que dice Donald Trump, recientemente elegido presidente de los Estados Unidos, de que casi toda la carga económica la ha tenido los Estados Unidos con respecto a la guerra que se ha hecho en los Estados en contra de Ucrania y el apoyo que ha dado militarmente es totalmente falso. Eso no está totalmente seguro. Y además, también el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado 5 paquetes de ayudas complementarios con motivos asignados por la USAID. Y sin embargo, ustedes ven que Donald Trump, una vez que llega al gobierno lo primero que hizo fue cerrar todas las oficinas de la USAID, desprenderse de todos los trabajadores de la USAID, mandarlos para su casa en nombre de una situación fiscal crítica que está pasando la administración pública del gobierno de los Estados Unidos. Y muchas de esas cosas también se han pagado, esos gastos también se han pagado con los gastos congelados, o mejor dicho, con los recursos económicos congelados en Europa, que son propiedad de Rusia, que están por el orden de los 300.000 millones de dólares, que se han utilizado también como cuenta para financiar problemas que se han suscitado en el orden humanitario, en el orden económico, en el orden político, en el orden militar, en la situación de Ucrania. Ahora vemos, como dijimos, la guerra comenzó en 2014, se prolongó en la península de Crimea. Después viene, definitivamente Putin toma, invade nuevamente a Ucrania en el 2022. El mundo se sorprende por esa realidad que estaba sucediendo, porque toda Europa se siente amenazada de esa realidad política, porque ¿qué era lo que pensaba Putin? Que esa iba a ser una guerra de apenas escasos 3 días. 3 días, que iba a ser que en 3 días, pues como cuanto habían elegido un nuevo presidente, que de paso no tenía experiencia política como es Zelensky, sino que era una persona que venía de la actividad de cómico, como cómico, pensaba que podía ser una guerra relámpago, al estilo de las que había hecho Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, resultó totalmente distinto. Zelensky se reposicionó en Ucrania, fue reconocido como su verdadero líder, porque a diferencia de lo que se pensaba, que por haber sido cómico no le iba a dar importancia a la guerra o se iba a ir corriendo para Europa abandonando esa realidad, fue lo que menos hizo. Zelensky se posicionó, como dije, en el pueblo de Ucrania, le dio frente a la guerra y siempre estuvo apoyando a todo el ejército ucraniano, al pueblo ucraniano, y buscando apoyo en toda Europa para buscar la libertad de su pueblo, Ucrania, sobre la base y los principios fundamentales de la democracia, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la figura de los controles y contracontroles de los poderes públicos, fundamentalmente el establecimiento de la libertad, el reconocimiento a la propiedad privada y otra cosa mucho más importante, que es el establecimiento de la libertad económica fundamentada en los principios de que haya libertad económica para que puedan haber y garantías de todos los sectores económicos de diversas partes del mundo hacer inversiones en Ucrania. Frente a esa situación, eso sucede en el año 2022. En el 2020 tenemos que recordar que las elecciones en los Estados Unidos las pierde Donald Trump. Y gana las elecciones Biden, el doctor Biden, que es un representante de otro partido político, el Partido Demócrata, y obtiene el poder. Donald Trump, que es un representante del Partido Republicano,
prácticamente se le quería negar a entregar el gobierno. Y en los días del 20 de enero de 2020, ordena prácticamente, se pudiera decir que ordena la toma del poder y el asalto del poder legislativo o lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Porque Donald Trump decía que le habían robado las elecciones, decía que había habido fraude electoral en los Estados Unidos, cosa que prácticamente pudiéramos decir que es imposible, porque los Estados Unidos se caracteriza, primero que tiene 50 estados, un estado o una provincia de los Estados Unidos es tan grande como cualquier provincia de América. Y además de eso, cada estado está compuesto por un sistema electoral que aun cuando recoge los principios fundamentales de la Constitución, son sistemas electorales independientes en cada uno de los estados. De manera que plantearse o pensar de que había habido fraude en ese proceso electoral en el que ganó el doctor Biden las elecciones en el 2020 era totalmente falso, porque Donald Trump tiene una particularidad que se caracteriza por decir muchos embustes, por decir muchas falsedades, tanto que el Washington Post fue un periódico que se dedicó durante los 4 años de gobierno que tuvo Donald Trump a hacer un análisis político de todos los días de cuántos embustes o cuántas falsedades decía Donald Trump a lo largo de todo su gobierno, que duró hasta 2020. En ese interín, entonces comienza Biden, en ese interín precisamente en el que está el gobierno del doctor Biden, es que Putin asalta con la pretensión de tomar a Ucrania, asumirla como un estado de la Federación de Rusia, que le pertenece a Rusia, al mismo estilo en que estaba hecho en la cuando figuraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se opone a esa medida y da los apoyos. Putin, Donald Trump, hoy en día presidente, nuevamente se dedicó durante esos 4 años de campaña, porque inmediatamente comenzó a hacer prácticamente campaña política, violando todos los principios de la Constitución, porque la propaganda política tiene un tiempo determinado para ejecutarla. Sin embargo, él inmediatamente que entrega el gobierno, movido porque la presión política interna y externa presionaron para que entregara el gobierno, y él lo entregó, tuvo que entregarlo, trajo como consecuencia de que inmediatamente comenzaran una serie de juicios contra Donald Trump en los Estados Unidos, donde hubo casi 94 acusaciones contra Donald Trump en los tribunales de los Estados Unidos, en la jurisdicción penal, por acusaciones que se le hacían, primero porque violó el Estado de Derecho, segundo porque violó el principio del imperio de la ley, tercero porque acusaciones hasta por violaciones de derechos de género, cuarto porque no pagaba los impuestos desde sus empresas, y eso generaba que estaba incumpliendo con una condición fundamental como es el pago de los impuestos en los Estados Unidos. Donald Trump se defendió en todos esos juicios, y por supuesto su correlación de fuerza política fue cambiando y variando, y volvió a someterse a un proceso electoral en el cual ganó las elecciones. Pero en ese interín en que él andaba de campaña, él decía que esa era una guerra que se había dado porque prácticamente los Estados Unidos, bajo el gobierno de Biden, había influido para que ese hecho se diera, porque como él era muy amigo de Putin, así lo aclaraba siempre, él era muy amigo de Putin, él estaba totalmente seguro que si él hubiese estado en el gobierno, que si no le hubiesen robado las elecciones, él hubiese podido disuadir a Vladimir Putin para que no invadiera a Ucrania. Sin embargo, bueno, Putin no es un hombre de fiar. Putin es un hombre que es un ex policía. Viene de la antigua KGB. Y de conformidad con la doctrina política expuesta por Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo, ella siempre ha aclarado que todos esos hombres que han estado trabajando o que tienen antecedentes de haber sido policías de importantes
organismos policiales de una nación y sobre todo de un imperio dedicado a inteligencia y a contrainteligencia, cuando toman el poder, generalmente lo ejercen después con marcos totalmente totalitarios, con marcos dictatoriales, donde, como dije anteriormente, utilizan las instituciones del sistema electoral, pero más que todo para aplastar las oposiciones y no le dan oportunidades a una de las características fundamentales de la democracia, como es el pluralismo político y la libertad de expresión. De manera pues que con Putin yo soy de las que considera de que no hay un diálogo muy eficiente porque no cumple las reglas del diálogo y de los pactos y de los acuerdos incluso que se hayan firmado. Entonces llegamos a esta etapa en que llega nuevamente Donald Trump al gobierno y lo primero que él hace en su campaña es promoverse él mismo, como que lo primero que va a hacer cuando llegue al gobierno es buscar y fortalecer la paz en Ucrania y que en Europa, pero con muchas condiciones. Primero le exige a la OTAN y a los países de Europa que tienen que pagar más para protección y seguridad de Europa, porque lo único que están pagando es un 2% como consecuencia del Producto Interno Bruto de cada nación, mientras que los Estados Unidos estaban pagando el 5%. Y él comienza a exigir, a decir que mientras que los Estados Unidos están haciendo una inversión mucho más grande en la OTAN para darle seguridad a Europa, los europeos no quieren pagar lo necesario que se corresponde para como es mantenerse igual en un 5% similar a los Estados Unidos para poder mantener la OTAN. Entonces eso también creaba seguridad e inseguridad en todos los 33 países que configuran la Unión Europea. Esto trae como consecuencia que, bueno, al ganar las elecciones Donald Trump inmediatamente comienza a hacer todas las gestiones para buscar los acuerdos de paz en Ucrania con Putin y invita a Zelensky, que de paso anda con muchas angustias porque sabe que tiene debilidad en cuanto a hombres en las Fuerzas Armadas, tiene debilidad en armamento, tiene debilidad en dinero, tiene debilidad en municiones, tiene debilidad en una serie de condiciones que son necesarias y aptas para la guerra, y entonces decide pues entrevistarse con Donald Trump en la propia Casa Blanca en Washington. Y la semana pasada, cuando se realizó ese evento, vino Zelensky, se encuentra con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. Ahí también estuvo el señor Marcos Rubio y también estuvo el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y fue un hecho sumamente bochornoso, porque lo que hicieron fue humillar y ofender a Zelensky, al extremo que le dijeron que era un dictador, a su vez le dijeron que era una persona que no había convocado elecciones, que su periodo se venció en el 2024, no había convocado elecciones para dentro de los principios democráticos, llamar a un proceso electoral. E incluso Zelensky se defiende y dice que es imposible, porque estando viviendo en un estado de guerra, él cuando invadió Rusia, cuando invadió a Ucrania, lo primero que hicieron fue declarar el estado de guerra y el estado de emergencia. Desde el punto de vista de la constitución de Ucrania y desde el punto de vista de las leyes de la guerra, un estado de guerra, una nación que esté en estado de guerra, es imposible que pueda hacer un proceso electoral transparente y en el cual la gente se sienta seguridad, el pueblo sienta seguridad para ir a votar cuando lo que hay es un bombardeo de otra nación en Ucrania, como es el caso de Rusia. Así vemos entonces que el señor Zelensky salió, prácticamente fue corrido de la Casa Blanca, fue expulsado de la Casa Blanca, y lo más lamentable es que en ese momento se dio a conocer ante el mundo que las relaciones diplomáticas en los Estados Unidos estaban en una situación de crisis, que la situación de la democracia en los Estados Unidos también está viviendo una crisis y que los partidos políticos
tradicionales de los Estados Unidos, como el Partido Republicano y el Partido Demócrata, también está pasando por una crisis en los Estados Unidos. Es decir, que independientemente de que los Estados Unidos sea un país civilizado, sea la primera potencia del mundo, civilizado, el primer país industrializado, es un país que actualmente, desde el punto de vista de los principios de la democracia y de los principios del Estado de Derecho y de los principios del derecho de la ciencia jurídica, está pasando por una crisis y un caos social. Esto entonces, sin embargo, el señor Zelensky se volvió a ir para Europa. Europa quedó totalmente conmocionada ante esta situación porque entendió que ellos solo tenían que buscar la forma de cómo solucionar el problema de Ucrania para no dejar a Ucrania sola, porque ellos entendían que si Rusia tenía éxito con la invasión de Ucrania, independientemente que sea 2 años después o 3 años después, y que no fue como lo había planteado mediante una operación relámpago militar, sino que le ha costado también obtenerla, lograrla, Europa se siente también amenazada. Y esto dio motivo para que el primer ministro inglés convocara una reunión a todos los países de Europa, de los cuales asistieron 17 países a Inglaterra, y se reunieron con el primer ministro Starmer a los fines de plantearse fórmulas para facilitarle comodidades y además para darle asistencia y apoyo a Ucrania para que se sienta apoyado en medio de la crisis, porque los Estados Unidos, a través del gobierno de Donald Trump, lo primero que hizo fue suspender la ayuda militar, suspendió también los servicios de espionaje y de contraespionaje, es decir, que dejó a las Fuerzas Armadas de Ucrania prácticamente ciegas y además quedaron sin dinero. Y como consecuencia de eso, Europa también quedó totalmente desasistida. Sin embargo, la diplomacia ha ido funcionando y eso permitió que se volviera a plantear una nueva reunión en Arabia Saudita, en la ciudad de Yadet, a la cual asistieron el doctor Marcos Rubio, que es el secretario de Estado, el señor Marcos Waltz, que es el asesor de seguridad de los Estados Unidos, y un enviado especial que es muy amigo del presidente de los Estados Unidos, que es Steve Witkoff, porque que se caracteriza por ser un billonario que se ocupa del sector de inmobiliario, de la construcción de los estados de Nueva York, y además porque es una persona que va a jugar golf todos los fines de semana con Donald Trump en Miami, donde tiene su casa particular y su club particular, el doctor Trump. Bueno, esta delegación se constituyó, también fue una delegación de Zelensky, de Ucrania, representada por el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Ivía, también por el señor Andriy Yermak y por el ministro de la Defensa, que estuvieron presentes en esa reunión en Arabia Saudita. Se llegaron a unos acuerdos. ¿Cuál fue el primer acuerdo? 30 días de alto al fuego. Esos 30 días de alto al fuego se consideró que también los Estados Unidos le iba a facilitar todo el armamento que le había en principio negado a Ucrania, pero también con una cosa muy importante, que como se viene diciendo que Ucrania tiene tierras y que en esas explotaciones de esas tierras donde se producen minerales críticos y minerales sumamente importantes, los Estados Unidos haga inversiones donde tenga el 50% de todas las ganancias, sobre todo para la extracción de los minerales de litio y de titanio. Uno se hace la pregunta como periodista, en mi caso particular, que me llamo y que no se lo dije desde el momento de esta intervención, pero que aprovecho para decírselos. Me llamo María Elena Cabrera Armas, de profesión periodista, abogada y politólogo, también soy teólogo. Uno se pregunta, ¿significará esto o se puede interpretar esta situación después de
de los enfrentamientos desde el punto de vista diplomático, de los enfrentamientos desde el punto de vista de la campaña electoral que tuvo Donald Trump con los países de Europa y que incluso con su propia nación. Se puede interpretar esto como una victoria para los Estados Unidos, incluso para la propia Ucrania. Y uno tiene que considerar, entendiendo que las guerras son un conflicto que traen demasiada miseria, demasiada muerte. En el caso de Ucrania ha habido más de 300.000 muertos y en el caso de Rusia eso ha generado 800.000 muertos. Y uno que es amante de la paz y amante de la vida, por supuesto, tiene que estar en la onda de la búsqueda de la paz, en la onda de la búsqueda de la estabilidad de las naciones, en la onda del establecimiento de la democracia libre y en la onda de los principios, que se respete el Estado de Derecho y que se reconozca el derecho como el imperio de la ley y que la gente, los gobernantes entiendan desde el punto de vista cultural, no desde el punto de vista del verbo, sino cultural, que aquello funcione como la sangre corre por las venas, de que la característica fundamental de un gobernante es ser respetuoso de las sociedades, es buscar el bienestar de las sociedades, es buscar el beneficio de cada uno de los integrantes de esas sociedades, porque una sociedad sin pueblo pues no se puede llamar nación. Lo que hace que una sociedad se mantenga nación es su pueblo. Si el pueblo es destruido, evidentemente que no tendrá ninguna repercusión. Ajá. Y por otra parte, entonces, había que plantearse, porque eso lo firmó, ese acuerdo lo firmó la representación de los Estados Unidos y la representación de Ucrania, pero había entonces que presentarle ese acuerdo a Putin, llevárselo al Kremlin. Y ese documento de acuerdo de paz por 30 días, de mantenerse un estado de pacificación por 30 días, que no es que para los fines de buscar la paz permanente y duradera, se los iba a llevar Steve Witkoff, que es el amigo personal de Donald Trump, al presidente Putin, para que el presidente Putin haga sus reflexiones a ver si está de acuerdo y acepta la firma de ese acuerdo de mantener una paz transitoria por 30 días mientras se busca en esos 30 días pues la paz permanente. Esto se puede interpretar como una derrota de Ucrania después de haber sido, y sobre todo de Zelensky, después de haber sido expulsado de la Casa Blanca y votado como cualquier ciudadano mendigo de la Casa Blanca. No, es un impasse, nada más, que hubo, lo interpreto yo, y eso es normal desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista de la diplomacia, desde todos los aspectos del derecho. De manera pues que son situaciones que pueden suceder. Y por otra parte, también con ese acuerdo se permitió que mucho armamento que estaba en situación de almacenamiento en Polonia, se lo entreguen nuevamente a Zelensky para que pueda hacer su defensa. Porque es bueno aclarar, mientras estaba celebrando la reunión en Arabia Saudita para mantener un acuerdo de paz, aunque sea por 30 días, entre Rusia y Ucrania, se estaba bombardeando Moscú. Ucrania estaba bombardeando Moscú con los drones que ellos mismos producen. Porque se ha demostrado que todos esos drones que produce Ucrania, que produce por el orden de 1.800 drones diarios, son de mejor calidad, todos esos drones, que los que producen los propios rusos, que los que producen los iraníes, que los que producen los chinos, y son incluso mucho mejores que los que producen los Estados Unidos. Y esto lo dijo y lo leí en un diario de naturaleza internacional como es El Mundo, de naturaleza español, escrito por una entrevista que se le hace al señor Ralph Emanuel, que es un ex embajador de Tokio y de paso muy amigo del presidente Obama, el expresidente Obama de los Estados Unidos, donde dice que una de las cosas que se pueden realmente aprovechar en el caso de Ucrania, más que las
escaramuzas que se están haciendo porque tiene tierras muy finas de las cuales se pueden extraer muchos minerales importantes para la producción de nuevas tecnologías. Es que Ucrania, perdón, produce esos drones y se puede crear una verdadera industria de producción de drones en Ucrania. Esto, hasta el momento en el que estoy haciendo esta intervención, todavía, hasta ayer Rusia y hoy en la mañana, pues eso forma parte como los extras de las noticias que se corren por las redes a nivel internacional, sobre todo por los youtubers y sobre todo por los youtubers serios, por CNN Internacional, por Bloomberg, que es una agencia de prensa internacional, por Reuters y por la Associated Press, de que Putin le ha dado un agradecimiento a Donald Trump porque ha puesto mucho interés en buscar la paz entre Ucrania y Rusia, pero Rusia deja una advertencia clara. ¿Quién va a supervisar más de 2.000 hectáreas de terrenos en los que están instalados armamento militar de Rusia, en los que se ha tomado lugares específicos de Ucrania, en donde Ucrania incluso ha tomado también, por ejemplo, la provincia de Kursk, que es un territorio ruso? ¿Quién va a garantizar en ese acuerdo de paz que esos 30 días va a haber como especie de intermediarios que van a estar supervisando ese proceso de negociación de paz que puede haber entre Rusia y Ucrania? Eso por una parte. Y por otra parte, el propio Putin dice que él está en desacuerdo en cierta medida de que los Estados Unidos se firme el acuerdo, pero le va a seguir facilitando las armas a Ucrania. Y Putin se disgusta por esa condición o por ese elemento del pacto. Pero ahora yo le pregunto, bueno, pero si los Estados Unidos junto con Europa le van a facilitar los recursos económicos más armamento en estos 30 días a Ucrania, eso es normal, porque en todo caso Rusia va a seguir recibiendo también apoyo militar de los chinos, de Corea del Norte, perdón, y de Irán. Entonces, no veo por qué Putin se pone en desacuerdo por esta realidad. Creo que lo más lógico para la Unión Europea, para Ucrania, que es el que está viviendo los efectos perversos de la guerra, es que se lleguen a acuerdos específicos y que si por alguna razón, porque de Putin no hay que creer, Putin es un gobernante ex KGB que no se caracteriza por no cumplir los acuerdos, por no cumplir los pactos, porque cuando tomó la península de Crimea hubo un acuerdo que se firmó, los acuerdos de Minsk, que se firmaron y Putin también los violentó porque después en 2022 invadió Ucrania. Entonces, ¿qué se puede esperar de un personaje de esa naturaleza que no cumple los pactos? Y esto no quiere decir tampoco de que esto sea un armisticio, de que Ucrania está cediendo parte de su territorio que ya ha sido tomado por Rusia. No, Zelensky exige que todo lo que es su territorio que ha sido tomado por Rusia se lo devuelvan a Ucrania, porque eso forma parte de la historia cultural de ese pueblo que no debe ser violentada. Por otra parte, y para terminar, considero que la propuesta de Putin todavía realmente no se sabe hasta este momento, porque esto es una situación que está empezando con respecto a los acuerdos de pacificación y de paz, de manera pues que yo lo más que puedo hacer es comprometerme para la próxima semana a hacer el mismo análisis, entendiendo que la guerra, y a lo cual yo he venido a lo largo de toda mi vida
profesional ilustrándome por algo que me interesa. Este es un libro escrito por George Tyler, El negocio de la guerra, y él dice que la guerra hay que mirarla desde el punto de vista comercial porque proporciona la riqueza de pequeñas y medianas empresas y de grandes empresas en la comercialización de armas para generar guerras, para crear guerras y sobre todo para crear guerras en esos gobiernos pequeños donde hay dictaduras pequeñas para generar conflictos en las sociedades y de esa forma mantenerse totalitariamente de manera permanente en los gobiernos. Y él asegura, por ejemplo, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año de 1971, por ejemplo, fecha en que se escribió este libro, se produjeron más de 55 guerras en todo el mundo. Y desde el año 1971 al momento en que estamos en prácticamente la verdadera entrada del siglo XXI, porque el siglo XXI no es como la gente cree que comenzó en el 2001, no. Las entradas de un nuevo siglo se comienzan a ver 30 años después que comenzó ese nuevo siglo. Es decir, que todavía estamos en etapa de nacimiento del nuevo siglo. ¿Por qué? Porque todavía se viene arrastrando la cultura política, la cultura social, la cultura musical, la cultura económica, todas formas de las permanencias cuesta mucho erradicarlas. De manera pues que todavía nosotros tenemos parte de esa cultura de lo que significó el siglo XX y significó el siglo XIX. Y entrar en el siglo XXI todavía no hemos entrado. Eso empezará prácticamente desde el punto de vista de los teólogos y de los estudiosos de ese tema. Desde ese punto, desde el punto de vista social, comenzaría prácticamente a partir del 2030. De manera pues que entre finales de la Segunda Guerra, desde 1971, de finales de la Segunda Guerra hasta 1991, que hubo 55 guerras, de 1971 a comienzos de 2025, ahorita ha habido más de 100 guerras en el mundo. De manera pues que el mundo no ha tenido tranquilidad, el mundo no ha tenido paz, el mundo ha vivido en conflicto. Y el plan y el proyecto es darle calidad de vida a las sociedades. Esas calidades de vida comienzan porque la gente tenga empleo, porque la gente tenga buenos salarios, porque la gente pueda vivir con sus familias en tranquilidad, porque la gente pueda tener un buen transporte para trasladarse de un lugar a otro. Que no haya la angustia permanente de que va a explotar una bomba atómica, porque para eso precisamente fue que se firmaron los acuerdos de Helsinki, cuando Gorbachev era presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas junto con Ronald Reagan, que era presidente de los Estados Unidos, y buscando acuerdos para terminar lo que se denominó la Guerra de las Galaxias, y específicamente terminar con la producción de armas nucleares y lo más importante, sobre todo, la prueba de las armas nucleares, porque las pruebas de las armas nucleares son más peligrosas que el uso del arma nuclear. ¿Por qué? Porque tú las pones a prueba cuando las estás probando para ver si son útiles. Eso genera caos en la Tierra. Y de esa época, en Rusia quedaron más de 4.500 ouijas, es decir, armas nucleares. Es decir, que el mundo está temblando. Y por eso es que Putin se da el lujo de amenazar a Europa, de amenazar incluso a los Estados Unidos. Esperemos que Donald Trump se despoje de ese sentimiento que tiene, donde él se siente que él puede convencer a Putin porque él es un gran amigo de Putin, y que entienda que eso es falso. Eso es falso. Siempre desde el punto de vista político, los Estados Unidos y la Rusia se calificaron por ser no enemigos, para que no lo pongamos como algo sumamente complicado, pero sí por lo menos que estaban en una situación política de concepciones de sociedad, de concepciones de Estado, de concepciones de la moral, de concepciones del derecho totalmente distinto.
estamos totalmente a la orden para un nuevo reel por estas redes internacionales. Les ratifico nuevamente mi nombre, María Elena Cabrera Armas, de profesión de origen periodista, también abogada, politólogo, doctor en ciencias políticas y teólogo con diversas especialidades en la ciencia del derecho, para que este reel que hemos elaborado en el día de hoy, explicando un poquito los antecedentes de Ucrania desde el comienzo de la revolución bolchevique en Rusia, entiendan de que Vladimir Putin se siente un zar y un emperador. Que pasen buenas tardes.